Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Ahora voy a conversar con John Goycochea, directivo de Voluntad Popular. Y él dice aquí que hay que redimensionar a PDVSA para que se ocupe de lo que sí tiene capacidad. Así es. Por ejemplo, bueno, ¿de qué tiene capacidad? Imagínense que PDVSA es una finca que tiene 30.000 hectáreas y no tiene plata sino para sembrar 1 hectárea de maíz. Y para las otras 29.000 no tiene ninguna capacidad de hacerlo. Eso es PDVSA hoy. PDVSA tiene 5.800 pozos de petróleo que con una inversión moderada se pueden recuperar, que hoy están produciendo o cero o por debajo de su capacidad. Como el Estado no tiene capacidad financiera, es decir, no tiene el dinero para invertirle a esos pozos, es como el caso del dueño de la finca de 30.000 hectáreas que no puede sembrarla y que deja que le crezca el monte sin poderla producir. Para Venezuela poder poner esos 5.800 pozos a producir, nosotros necesitamos abrir esos pozos a la inversión privada. No significa que vamos a vender los pozos, no significa que vamos a cambiar la titularidad de la propiedad del petróleo. El petróleo va a seguir siendo de los venezolanos. Tampoco significa que vamos a vender PDVSA, sino que vamos a permitir que mediante una concesión, que es como un alquiler, ¿no? Para ponerlo en términos de la finca nuevamente, mediante una concesión, PDVSA pueda dar esos pozos para que las empresas privadas, nacionales e internacionales, la puedan producir. ¿Cuál es el beneficio de que esas empresas vengan a producir a Venezuela? El beneficio es que por cada barril de petróleo, según la ley actual, el gobierno se queda más o menos con 90%, 92, 93, dependiendo del precio, con 90 o más por ciento de la factura que se queda por cobrar. ¿Qué significa eso? Que esos impuestos pueden ir a hospitales, que esos impuestos pueden ir a medicinas, que pueden ir a escuelas, que pueden ir a trabajo de los venezolanos, mientras que si PDVSA se queda con eso sin hacer nada, como el que ni lava ni presta la batea, si PDVSA se queda sin los pozos, sin producirlos, entonces Venezuela no recibe nada. Nosotros preferimos 1000 veces una estrategia que le permita a la República producir más petróleo, así sea a través de manos particulares, para que los venezolanos puedan recibir los beneficios de esa riqueza que está bajo la tierra. Porque si no, dentro de 30 o 40 años, cuando el petróleo deje de ser la primera fuente de energía del mundo, tendremos que explicarle a nuestros nietos cómo es que en este momento perdimos la oportunidad de sacarlo de la tierra y lo dejamos ahí abajo solamente porque no tomamos las decisiones correctas. Oí al ministro de Energía que le venderían petróleo a Rusia si Estados Unidos no le compra. ¿Eso es posible? Bueno, no es posible en las magnitudes en las que le vendíamos a Citgo, ¿no? Es decir, por supuesto ellos pueden colocar y van a poder colocar parte del crudo. ¿Por qué? Porque lo están vendiendo barato. Por ejemplo, ellos que habían hecho con la India que acaban de... ¿Qué llamas tú vender barato? 30%, 40% de descuento. Menos. Menos de lo que cuesta en el mercado global. Como nadie quiere comprarle a Venezuela... ¿Y menos de lo que le cuesta producirlo? No, es más de lo que cuesta producir, menos de lo que costaría colocarlo en el mercado global. Entonces, nosotros estamos perdiendo ahí plata. ¿Por qué? Porque como nadie quiere comprarle a Maduro, tiene que venderlo muy barato para que le sea atractivo a alguna empresa aventurera del mundo poderla comprar. Entonces, lo que pueden colocar en Rusia es menos de lo que colocamos en Estados Unidos, pero mucho menos de lo que colocamos en Estados Unidos, y además de eso lo tienen que vender más barato. Esa es la tragedia del gobierno. El gobierno saliente de Nicolás Maduro no tiene cómo solucionar su problema de caja, porque aún vendiendo algo de crudo, que es lo que puede vender, no recibe el dinero completo. Entonces, la solución de la industria petrolera y de la economía venezolana pasa necesariamente porque Nicolás Maduro salga del poder. Ok, aquí dices tú que se está regalando el petróleo con un 40% de descuento a la India. Es correcto. ¿Qué consta de esto? Es correcto. Bueno, ahí están los contratos, ¿no? Ya no porque ahora la India dejó de comprar por la advertencia de los Estados Unidos, Reliance en concreto. Pero esta empresa, Reliance, estaba haciendo lo que se llama en este mundo los swap. ¿Qué es un swap? Un trueque. Como no puedes pasar la plata por el sistema financiero occidental porque están sancionados, la India estaba llevándose crudo, o sea, llevándose petróleo, y a cambio del petróleo, como un trueque, nos estaban dando gasolina y diluyentes. Esos diluyentes. ¿Eso no existe ya?
Ya Reliance dijo que no lo iba a seguir haciendo porque recibió la advertencia de los Estados Unidos y dijo, bueno, ya no voy a seguir haciendo gracias a las sanciones. ¿Van a encontrar otra empresa? Probablemente. Lo que pasa es que Reliance tenía cómo colocar este petróleo extrapesado venezolano en una refinería especial para este tema. Aquí leo, discrepancia en la oposición venezolana por propuesta de la nueva ley de hidrocarburos. Vamos a un receso y te doy la pregunta. Vámonos. Estás viendo Regiones. Te es la pregunta, discrepancia en la oposición venezolana por propuesta de nueva ley de hidrocarburos. Y tu jefe político, Guaidó, habla de Operación Libertad. Explícale eso a la gente que está oyendo este programa ahorita. Mira, con respecto a la ley de hidrocarburos, doctor Croes, tenemos mayor consenso de lo que haya habido en la historia reciente de Venezuela. Porque los 4 principales partidos de la Asamblea Nacional están de acuerdo en que hay que modificar la ley. ¿Para qué? Para abrir el sector primario del petróleo, que es exploración y explotación, abrirlo a la inversión privada. Para hacer que nuestro régimen fiscal, los impuestos que el país cobra, sean competitivos con nuestros vecinos. Porque si Colombia cobra 30% menos que nosotros, por ejemplo, sobre el barril del petróleo, si Argentina cobra 20% menos, ¿por qué van a venir a invertir aquí? En tercer lugar, lo que propone la ley es la modificación, primero que no pueda haber un zar petrolero como ha habido en los últimos años en Venezuela, que el presidente de Petróleos de Venezuela tiene que ser un hombre distinto del ministro de Petróleo, que a PDVSA le corresponde su labor comercial como empresa para darle dividendos a los venezolanos y que al ministerio le corresponde su labor de regular, de hacer las normas que tienen que aplicar también sobre PDVSA como sobre el resto de los actores en el sector de la misma manera. Además, estamos proponiendo la creación de la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para que las concesiones sobre petróleo no las pueda adjudicar con libertad política ningún presidente de la República, sino para que haya un organismo independiente, técnico, capacitado, que sea construido por el consenso de la Asamblea Nacional por mayoría calificada, que sea la que otorgue y licite las concesiones. Es decir, hoy tenemos las ideas muy claras sobre esta ley, tenemos la enorme mayoría de la Asamblea para poderla aprobar. Siempre hay voces disidentes y gente que quisiera, por ejemplo, ir hacia una privatización de PDVSA, por lo que se me ha criticado mucho en estos días. Yo creo que no. ¿Tú crees que hay que privatizar PDVSA? Yo creo que no. Yo creo que la solución no está en privatizar PDVSA. ¿Por qué? Porque PDVSA, aún en manos privadas, es una empresa con más de 140.000 casos de recursos humanos, con mafias internas, con un problema de reputación internacional, con un problema de endeudamiento y problemas financieros de todos tipos. Entonces, si sobre PDVSA, en manos públicas o privadas, recae toda la recuperación de la industria petrolera, va a ser de imposible ejecución. ¿Qué hay que hacer? Abrir el sector para que haya 20 empresas como PDVSA operando en Venezuela, para que venga la inversión privada, para que fluya el capital. Eso es lo que hay que hacer, abrirnos al mundo y poner las condiciones ahí para que quieran venir a Venezuela. Y PDVSA, redimensionarla, auditarla, mejorarla, volverle una empresa que se ocupe de lo que se puede ocupar, sacarle todas las dependencias de reparto de pollo, de reparto de comida, etc. Y para poder hacer eso necesitamos que cese la usurpación en Venezuela y de allí la parte de la Operación Libertad. Esta Operación Libertad le pide a la sociedad 3 cosas. 1, organízate, tu sociedad civil, organízate en tu casa, organízate en tu cuadra, en tu calle, para activismo social. 2, tu trabajador público, organízate en tu ministerio, en tu empresa del Estado, en tu empresa básica, para defender tus derechos como trabajador, porque tú no mereces morirte de hambre mientras trabajas en una empresa del Estado. 3, a la Fuerza Armada, organízate para ponerte del lado de la Constitución y de los venezolanos. Aquí nadie ha pedido nunca un golpe de Estado, sino apego a la Constitución. Esos 3 pasos, la sociedad civil, los trabajadores del sector público y la Fuerza Armada construyen la Operación Libertad, que nos va a llevar al cese de la usurpación y que nos va a llevar a que la reactivación petrolera y la reactivación de la economía sea una realidad en Venezuela. Pero tú hablas mucho de cese de la usurpación, pero
¿Cuál es el mensaje que tú le das a la gente? ¿Ustedes están mandando o no están mandando? Nosotros hemos ido avanzando en competencias reales de gobierno. Por ejemplo, esta semana vimos a Carlos Vecchio, tomando la autoridad sobre las sedes de las embajadas y de los consulados en Estados Unidos. Hemos visto cómo hemos podido proteger activos como Citgo, cómo hemos protegido cuentas que en Europa se hubiesen robado, como los 1.200 millones del Novobank o como también una cifra similar en el Banco de Inglaterra. Es decir, hemos podido empezar a ejercer gobierno. Pero eso ocurre en Estados Unidos, donde lo reconocen. Bueno, en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, ahora con el tema de monómeros. Es decir, ya cada vez en más países ocurre cosas como esta que le estoy contando. Ahora bien, por supuesto... Mientras tanto, ¿a dónde van los recursos de esas empresas? Bueno, están congelados de momento. Allí se ha hecho un esfuerzo para sacar licencias para poder pagar la deuda. Ajá, por eso. ¿Cómo pagan a los empleados? ¿Cómo pagan a las... Bueno, ahora hay una licencia de la OFAC para poder pagar los empleados de Citgo. También para poder pagar la deuda. Por ejemplo, se vence el bono 2020 de PDVSA. Bueno, eso se va a servir gracias a unos fondos que están congelados. Van a poder sacarse esos fondos para pagar deuda. ¿Para qué no sirven esos fondos? Bueno, no es que nosotros tenemos disposición para gastar esos fondos y, entre otras cosas, en este país se acabó para siempre, se acabó el uso de los fondos públicos es una caja chica para un presidente o para un partido político. Aquí cada centavo de los venezolanos, cada centavo que recuperemos para los venezolanos se van a regir por las leyes venezolanas, con la transparencia debida. Se acabó la caja negra de PDVSA. Gracias a John Goicoechea, directivo nacional de Voluntad Popular. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.